Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Tensión en torno a la posibilidad de que Donald Trump ordene un ataque a Irán. Los países del Golfo habrían disuadido, al menos de momento, al presidente estadounidense de una nueva ofensiva militar en el país persa, según un funcionario saudita, después de que la Corte Suprema iraní anulara ejecuciones previstas. Tropas europeas empiezan a llegar a Groenlandia para apoyar el refuerzo militar danés después de que, tras la reunión en la Casa Blanca, el canciller de Dinamarca asumiera que Donald Trump sigue con la idea de conquistar este territorio del Ártico. María Corina Machado está reunida a esta hora en la Casa Blanca con Donald Trump, quien la descartó, recordemos, de la transición impuesta en Venezuela. Previamente, el republicano conversó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien calificó de formidable. Les cuento que después del bloque de noticias con nuestro invitado del día conversaremos sobre las implicaciones que tendría la invocación de la ley de insurrección que Donald Trump amenaza con aplicar en Minnesota ante las protestas contra la violencia del ICE, mientras Estados Unidos además suspendió las visas a ciudadanos de 75 países. Iniciamos con noticias de Medio Oriente porque, según declaró una fuente de Riad a la agencia France Press, Arabia Saudita, Qatar y Omán se unieron para disuadir a Donald Trump de atacar Irán y le advirtieron de textualmente las graves repercusiones que tendría una intervención militar en la región. Recordemos que, tras amenazar con atacar la República Islámica alegando la defensa de los manifestantes reprimidos, finalmente el presidente estadounidense anunció que había sido informado de que las matanzas en Irán habían cesado. Horas después, el Poder Judicial iraní retiró la pena de muerte para el joven de 26 años que iba a ser ejecutado este miércoles. En cambio, en Washington impuso nuevas sanciones contra funcionarios iraníes a los que vincula con la mortífera represión de estas protestas, así como con el lavado de dinero del petróleo sancionado. En Canadá, la ministra de Exteriores, Anita Anand, anunció que un ciudadano canadiense ha muerto a manos de las autoridades de Irán, sin ofrecer, eso sí, mayores detalles sobre las circunstancias de esta muerte. Sin embargo, añadió que Teherán desprecia la vida humana en la represión de las protestas pacíficas y, en un comunicado paralelo, pidió a los cerca de 3.000 canadienses en Irán que abandonen el territorio. Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha fallecido en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá y les transmito mi más sentido pésame en estos momentos. Las protestas pacíficas del pueblo iraní, que pide que se escuche su voz ante la represión del régimen iraní y las continuas violaciones de los derechos humanos, han llevado al régimen a despreciar de manera flagrante la vida humana. Esta violencia debe terminar. Canadá condena y exige el cese inmediato de la violencia del régimen iraní. Vamos con noticias de la Franja de Gaza porque Hamás expresó su apoyo al impulso de la fase 2 del acuerdo de cese el fuego, que implica la implementación de una administración tecnocrática palestina para gobernar el enclave, esto a pesar de que Israel es reticente todavía a abandonar el territorio. Y el exministro de Exteriores de Bulgaria y exenviado de la ONU en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, será el director de la llamada Junta de Paz que supervisará esta administración palestina, esto tras el veto árabe a Tony Blair. Veamos las reacciones de los gazatíes. En la ciudad de Gaza, el fin de la guerra parece aún más lejano, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor desde el 10 de octubre. Por lo tanto, el anuncio de la entrada en vigor de la segunda fase del plan estadounidense no suscita mucha esperanza entre los palestinos desplazados. Los israelíes nos bombardean desde esta mañana, atacan varios barrios, las casas se derrumban. ¿Qué segunda fase? No queremos promesas vacías, queremos acciones concretas en terreno. La misma desesperación se respira aquí, en las ruinas de Han Yunis, donde los desplazados se apiñan desde hace meses en campamentos improvisados. Los israelíes son unos mentirosos, la guerra no ha cesado, el derramamiento de sangre no ha terminado y nuestro sufrimiento en las tiendas de campaña persiste, pasando sin cesar del sol a la lluvia y luego a la muerte. Espero que Dios nos conceda la paz, que todo salga bien y que podamos recuperar nuestras vidas normales y nuestros hogares. Francamente estamos agotados y al límite. Estamos hartos del desarraigo, el sufrimiento, el hambre y el costo exorbitante de la vida.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la vida en Gaza sigue siendo asfixiante y la supervivencia no está asegurada. Aunque los bombardeos y los disparos se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado por completo. Más de 100 niños han muerto desde principios de octubre. Estos niños mueren por ataques aéreos, ataques con drones, incluidos drones kamikazes. Mueren por disparos de tanques, mueren por balas reales. En este contexto de grave crisis humanitaria, Egipto, que actúa como mediador entre Israel y Hamás, espera ahora un rápido despliegue del Comité de Transición encargado de administrar el territorio palestino. Un alto responsable de Hamás ha aplaudido su formación, afirmando que contribuirá a consolidar el alto el fuego y a impedir que se reanuden los combates. Veamos ahora la situación en Siria, porque tras haber capturado los barrios kurdos de Alepo, el ejército sirio del gobierno de facto de Ahmed al-Shara avanza hacia el este. Emitieron además el jueves una orden de evacuación de la zona de Deir Hafer, actualmente dominada por las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Una etapa más en la búsqueda de Damasco de tener el monopolio, el control del territorio nacional. Una iniciativa respaldada por Turquía, quien apadrinó a las fuerzas de Damasco, quienes derrocaron a Bashar al-Assad hace ya un poco más de un año. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvine. Con un ultimátum, el gobierno busca extender su autoridad frente a las fuerzas kurdas. El jueves, ciudadanos sirios comenzaron a huir de una zona ubicada al este de la ciudad de Alepo, donde los barrios kurdos fueron capturados por Damasco el pasado fin de semana. El ejército del presidente Ahmed al-Shara les dio un plazo para abandonar el área, especialmente cerca de Deir Hafer, bajo control de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Pero los civiles reportan que las fuerzas kurdas no les dejan salir. La carretera principal está completamente cerrada, no hay nadie, está prohibido. Las fuerzas kurdas la cerraron con piedras, cerraron los caminos con bloques. Al principio nos dirigimos hacia el puesto de control del gobierno, pero las FDS no nos permitieron salir. Salimos por aldeas y tierras agrícolas, donde los caminos son rurales y difíciles de transitar. Miles de residentes permanecen dentro, sin poder salir por temor a las minas terrestres. Turquía, quien apadrina al gobierno de Damasco, defendió el uso de la fuerza frente a las fuerzas kurdas. El uso de la fuerza por parte del gobierno sirio, cuando sea necesario contra la FDS, ya no es algo anormal para los demás, porque como pueden ver, no queda otra opción. Las fuerzas kurdas controlan amplias zonas del norte y noreste de Siria ricas en petróleo. Las capturaron en su lucha contra el grupo Estado Islámico en la última década. Temen que los nuevos gobernantes islamistas de Siria les quiten la autonomía que forjaron durante la guerra civil. Dejamos Medio Oriente, vamos a Groenlandia, donde se escenifica la tensión interna de la OTAN. Ahí empezaron a llegar ya las tropas europeas enviadas por Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido en apoyo al refuerzo militar danés en este territorio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en querer controlar. Una postura que de hecho no cambió ni tras la reunión de J.D. Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca con los representantes de Dinamarca y de Groenlandia este miércoles. Ante la amenaza estadounidense a Groenlandia, el gobierno danés, que controla ese territorio, está decidido a no ceder. Desde este jueves, tropas danesas, francesas, suecas, alemanas y noruegas son desplegadas en la isla en una misión militar. Por ahora se trata principalmente de exploración y reconocimiento según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, pero Dinamarca habla de una presencia a largo plazo. A partir de hoy y en los próximos días habrá una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, incluyendo aviones, barcos y soldados de aliados de la OTAN. La seguridad en el Ártico es de vital importancia para el reino y para la OTAN en su conjunto. Los países de la OTAN decidieron apoyar a Dinamarca, reafirmando su posición frente a otro miembro de la alianza, Estados Unidos. Esta presencia tiene como objetivo disuadir y tranquilizar a Washington respecto a la seguridad en el Ártico. Uno de los argumentos del presidente Donald Trump para invadir a Groenlandia es la protección del territorio contra posibles buques chinos o rusos, que, según el ministro de Defensa danés, no están presentes allí. Considero improbable que un país miembro de la OTAN ataque a otro país miembro de la alianza. En Nuuk, el gobierno local acoge con satisfacción esta presencia militar europea.
Los soldados de la OTAN deberán tener una mayor presencia en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Prevemos un aumento en el número de vuelos y buques militares y, por supuesto, se entrenarán en la región de acuerdo con el pacto alcanzado con la OTAN. Por ahora, esta misión de exploración está programada que dure hasta el sábado, mientras Trump dijo que no aceptará ninguna oferta que sea menor al control total del territorio. Y en este contexto, precisamente, el presidente francés anunció un aumento del presupuesto de defensa del país que se habrá duplicado desde el inicio de su mandato, principalmente, como saben, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en su alocución ante las Fuerzas Armadas este jueves, Emmanuel Macron señaló textualmente el nuevo colonialismo que impulsan algunos de sus aliados y aseguró que las tropas francesas enviadas ya a Groenlandia contarán con apoyo terrestre, aéreo y marítimo en los próximos días. Estaremos en contra del derrotismo, como se ha mostrado por parte de mucha gente, y también dije que nuestro compromiso buscaría aumentar al 2% del Producto Interno Bruto para enfrentar las amenazas enfrente nuestro. Somos franceses, no somos espectadores ni comentaristas de lo que pasa en el mundo. En cada punto de la historia tenemos que estar listos para tomar acciones, para proteger, para hacer lo necesario, jugar nuestro propio rol, nuevas capacidades para tomar acciones inmediatas, proteger a todos nuestros aliados cuando estén bajo amenaza. Necesitamos actuar. Cambiamos de tema porque en estos momentos Donald Trump recibe en Washington a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien, recordemos, descartó de la transición impuesta en Venezuela después de asegurar que no cuenta con el apoyo necesario en el país. De hecho, la Premio Nobel de la Paz, que ha sido advertida por el Instituto Nobel de que no puede transferir el galardón, llegó a la Casa Blanca solo horas después de una conversación telefónica entre el republicano y Delcy Rodríguez, que ambos describieron positivamente. En noticias relacionadas, un equipo de la Guardia Costera de Estados Unidos asaltó otro petrolero en el Caribe. La Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, hablamos de Kristi Noem, informó que textualmente el buque cisterna Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, cierro comillas. Una operación que hay que entender en el marco de la promesa, de la Casa Blanca de imponer cambios en Venezuela precisamente mediante la presión a la industria petrolera. En Chile avanza el traspaso del Poder Ejecutivo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el presidente electo del país, que entrará al Palacio de la Moneda el próximo mes de marzo. Una transición que implica, tras un mandato de 4 años de izquierda impulsado por el estallido social, la llegada de la extrema derecha al poder por primera vez desde la reinstauración de la democracia. Nuestro corresponsal, Alberto Peña, nos amplía. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió este jueves en el Palacio de la Moneda al presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, a 2 meses del cambio de mando presidencial. Ambas autoridades se reunieron en una sala a puerta cerrada dentro de la sede de gobierno para seguir afinando los detalles del cambio de mando. En una declaración a la prensa posterior a la reunión que realizó el presidente electo, Kast explicó que conversaron sobre ciertos temas locales, en este caso sobre ciertos proyectos de ley que están todavía en debate y pendientes de aprobación en el Congreso y sobre cuál será la situación fiscal que el gobierno saliente le entregue al gobierno entrante. Es importante destacar que José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, pero será en el 20 de enero cuando él anuncie su nuevo gabinete y las personas que formarán parte de su gobierno. Por lo tanto, explicó que seguramente habrá una tercera reunión entre ambas autoridades para poder ir definiendo de forma más específica lo que requiere cada ministerio o cartera de gobierno. El ultraderechista también aseveró que la reunión ha sido de forma favorable para ambas partes y que valora el esfuerzo del gobierno de Gabriel Boric para realizar un cambio de mando ordenado y sencillo sin ningún tipo de problema. Bien, y cerramos en Uganda, donde terminó ya la jornada de elecciones presidenciales y legislativas tras una campaña empañada por el bloqueo de Internet. Y a la espera de los resultados que deben entregarse en 48 horas, el presidente Yoweri Museveni busca extender su mandato a una 5ª década. Museveni, de 81 años, declaró a la prensa que esperaba obtener, atención, el 80% de los votos si no hay trampas, dijo, descartando la posibilidad de una victoria del popular cantante Bobby Wine
apodado el presidente del gueto por su origen humilde, que había llamado a los jóvenes indignados por la escasez de oportunidades económicas en un país donde la edad media son alrededor de 16 años. Vamos con nuestro invitado. Vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota, donde las protestas contra la violencia del ICE se extienden desde que un agente mató a una mujer desarmada la semana pasada en Minneapolis y se intensificaron nuevamente este miércoles cuando en la misma ciudad otro funcionario del ICE disparó e hirió a un hombre venezolano. Ahora para el análisis conectamos con William Murillo, él es presidente ejecutivo de 1800, migrante, activista por los derechos de las personas migrantes y nos acompaña desde Nueva York, desde Estados Unidos. William, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. De entrada, le pido, en base a su actividad, ¿no?, con sus organizaciones, ¿qué nos puede explicar sobre cuál es la situación en estos momentos en Minnesota? Rosa, buenas tardes. Bueno, yo creo que es un miedo generalizado, no solamente en Minnesota, sino en todos los Estados Unidos, debido a la gran presión que está ejerciendo el gobierno federal sobre el gobierno estatal, sobre la ciudadanía, y evidentemente esto a la violación a varias leyes, a la violación a los derechos civiles, a la violación a la libre expresión por parte de los ciudadanos, que tiene como antesala a la violencia generada por agentes de inmigración que aparentemente actúan con impunidad. ¿Y a qué se refiere exactamente cuando dice que los agentes de migración actúan con impunidad? Bueno, recordemos de que hubo el asesinato de una mujer. Ahora mismo tenemos hace unos días también hubo una balacera con otros migrantes. El día de hoy una balacera y heridos de bala a un ciudadano venezolano. Y ninguno de ellos está bajo ningún arresto. El presidente ha dicho y las demás autoridades y altos funcionarios del gobierno han dicho que tienen inmunidad cuando nosotros hemos visto que las acciones que han tomado nunca estuvieron en peligro su vida y evidentemente esto provoca que la ciudadanía se exprese en las calles, que existan indignación y yo creo que ese es el paso principal que nosotros estamos mirando. Es decir, cuando habla de esta inmunidad, usted se refiere que ahora mismo en Estados Unidos un agente del ICE puede matar a una persona aunque esté desarmada y no suponga un peligro sin que tenga consecuencias penales. Eso es lo que nosotros estamos escuchando, eso es lo que nosotros estamos mirando. Han dicho que tienen inmunidad absoluta, al menos esas son las declaraciones. Tendremos que ver cuáles son las acciones al final del día sobre las autoridades legales, a ver qué es lo que dice la fiscalía, a ver si es que hay cargos en contra de estos agentes que han provocado tanto sufrimiento en las calles. Y precisamente hablando de las calles, ante esta indignación, ¿no?, que usted describía, el presidente Donald Trump plantea invocar esta ley de insurrección. ¿Usted cree que de alguna manera el escenario aplica para invocar esta ley? De ninguna manera. Nosotros tenemos que recordar que la ley es para casos extremos, para los casos de guerra civil, para los casos de desorden público, del colapso del sistema estatal, y nada de eso se ha dado. Lo que nosotros estamos mirando es simplemente una fuerza bruta, un abuso de poder por parte del presidente, en donde ya hay antecedentes previos de que es ilegal. Recordemos de que el presidente ya invocó esta situación, esta ley anteriormente en Los Ángeles, en Memphis, en Chicago, y hubieron demandas en donde se pudo comprobar jurídicamente por medio de un juez que eran una violación directa hacia la ley de insurrección que él utilizó, precisamente porque esto va en contra de las directrices principales de la ley. Y si, como usted señala, los agentes de la fuerza pública tienen impunidad en el uso de la fuerza e incluso, ¿no?, del fuego real, ¿por qué Donald Trump quiere invocar esta ley de insurrección? ¿Qué le aportaría además? Bueno, principalmente yo creo que es una situación de poder. Él quiere demostrar al mundo de que va a quedar en la historia
como el hombre que cambió Estados Unidos, como el que cambió la Constitución, como el que cambió las leyes. Y yo creo que al final del día eso es lo que él pretende, ¿no? Hemos visto en múltiples ocasiones compararse con el presidente Lincoln, con el presidente Washington, en donde tiene estos aires de grandeza, como si él fuera un presidente de ese nivel. Lo que estamos mirando es el abuso por parte del Ejecutivo hacia, hacia la violación de toda regla constitucional que nosotros estamos mirando. Ahora, hay que tener en cuenta que la ley de insurrección tiene una contraparte y esta es la ley Posse Comitatus, que prohíbe, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas realizar arrestos, detenciones, llevar a cabo las búsquedas, interrogar a civiles y sobre todo controlar a multitudes o patrullar ciudades. Entonces, por un lado tenemos la ley de insurrección que él quiere apelar y por el otro está la ley Posse Comitatus que lo limitan. Entonces, cuando nosotros miramos de que a pesar de que existe la ley y hemos visto continuamente la violación flagrante de la ley, de la Constitución, y un Congreso y un Senado que simplemente no sirve y que son literalmente una alfombra del Ejecutivo, estamos ante una situación de indefensión por parte de la ciudadanía que no se ha visto nunca. Acá en los Estados Unidos estamos mirando el nacimiento del primer dictador norteamericano, un autoritario que no le importa realmente lo que vaya a suceder porque tiene y piensa que al controlar el poder legislativo está por sobre la ley y no es así. William, disculpe que me desvíe un poco del tema, pero creo que viene a colación precisamente de lo que usted señala, y es que precisamente usted está describiendo el gobierno de Donald Trump como autoritario y las personas que defienden el libre porte de armas, ¿no?, en Estados Unidos, recogido por la Constitución, alegan la defensa del pueblo ante un eventual gobierno autoritario. Sin embargo, ¿no?, las personas que más defienden este libre porte de armas son, en su mayoría, republicanas, seguidoras de Donald Trump. Le planteo si, sin embargo, se podría dar algún tipo de conflicto armado, ¿usted cree, entre fuerza pública y ciudadanía? Yo creo que solo es cuestión de tiempo, Rosa. Lamentablemente yo creo que es solo cuestión de tiempo. La gente está harta. Esto ya dejó de ser un asunto migratorio hace mucho tiempo. Y estamos mirando de que las personas están sintiendo la violación a la libre expresión, la violación a disentir, la violación a tener una opinión diferente, la violación a declararte oposición y no sentir miedo por eso. Cuando nosotros estamos mirando de que agentes de migración empiezan a decir, ¿acaso no entendiste el mensaje que sucedió en Minneapolis con el asesinato de esta mujer? ¿Qué están tratando de decir? Que te vamos a matar si es que sigues haciendo disturbios, si es que sigues protestando, si es que sigues hablando en contra del presidente o de la administración. Esa clase de cosas es literalmente fascismo. Y entonces eso se miraba en películas de Hollywood, pero vivirlo aquí en la ciudadanía, en la sociedad norteamericana, realmente es un shock para la sociedad norteamericana. Mi background, mis antecedentes como ciudadano de Latinoamérica, yo he vivido el autoritarismo. He visto el impacto que tiene, por ejemplo, la metida de mano en la justicia por parte del Ejecutivo y cómo eventualmente los sistemas, las administraciones, el país cae en una espiral de corrupción precisamente porque no hay un check and balances, no hay un contrapeso de poderes y eso es lo que está faltando aquí en los Estados Unidos. Las próximas elecciones, Rosa, las intermedias para renovar el Congreso y el Senado van a ser de vital importancia porque puede ser el inicio del fin de Estados Unidos o el inicio de un infierno para toda una población. ¿A qué se refiere exactamente con esto del inicio del fin o el inicio de un infierno? Bueno, si es que nosotros estamos mirando que el Congreso y el Senado van a estar nuevamente bajo la administración del presidente Trump, entonces no hay ninguna garantía de que las leyes y la Constitución se respete, porque hasta el día de hoy ningún congresista, ningún republicano, ningún senador ha podido defender los intereses de los norteamericanos en base a la Constitución, porque prefieren agachar la cabeza,
ser sumisos, humildes ante lo que le dicen y le ordenan desde la Casa Blanca, cosa que es inaceptable. Entonces, yo creo que por ahí las libertades civiles que nosotros gozamos actualmente estarían en entredicho, como por ejemplo lo que hemos visto anteriormente, querer quitar la ciudadanía a los niños nacidos acá en Estados Unidos, seguramente declarar guerra sin la autorización del Congreso. Estamos mirando lo que está pasando con lo que quieren tener el territorio en el Polo Norte. O sea, es una tras otra, y piensa que él no tiene que dar ninguna clase de responsabilidades o dar ninguna clase de explicaciones ni al Congreso ni al Senado y mucho menos a la ciudadanía. Eso por un lado. Y luego, si es que ellos quedan en el poder, pues seguramente tendremos, como yo digo, un infierno mayor, porque eso será como una carta en blanco para decir, bueno, ya empezaste, haz lo que tú quieras y va a ser complicado. William, para terminar, le quería plantear, ¿no?, con relación a lo que comentaba, estas restricciones cada vez más duras de las políticas, entre otras, migratorias, si nos puede explicar qué implicaciones puede tener la noticia que conocimos ayer de la suspensión de los procesos para visas migrantes de 75 países, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Colombia o Brasil, porque imagino que quizás a parte de nuestra audiencia le interesa particularmente. Bueno, Rosa, mire, ese es uno de los ejemplos más claros. El hecho de que el presidente o la administración Trump simplemente suspenda derechos. Esto no se hace mediante un documento administrativo o mediante un decreto ejecutivo. Los ciudadanos y los residentes tienen derechos adquiridos que están en la ley y están desconociendo de un plumazo todo lo que dice la ley. El hecho de que digan que no pueden ingresar hacia los Estados Unidos aquellas personas que ya tienen o que califican para las visas de inmigrante es una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos. Porque si yo soy un ciudadano y estoy casado y mi esposa está en mi país de origen y mis hijos están allá y les quiero traer, simplemente a Trump y a la administración no le dio la gana. Y eso no puede ser así, porque la ley le permite a los ciudadanos, a los residentes, traer a sus familiares directos. No es cuestión de condiciones que son administrativas. Para que se dé esta situación, hay procesos, tienes que demostrar ingresos, tienes que demostrar que no eres un criminal, de que calificas para recibir los beneficios migratorios. No es que tú ingresas un documento y al siguiente día ya te dan la visa. Existe un debido proceso e inclusive eso se está violando. Y entonces ahí usted puede ver, Rosa, cómo el presidente Trump prácticamente desprecia todo lo que tenga que ver con la ley cuando él tiene un fin, un objetivo definido. Tratar de implementar su política sin importar los costos. William, por último, porque casi me he quedado sin tiempo, ¿todo este panorama cree que está suponiendo alguna división dentro de los funcionarios estadounidenses, tanto fuerza pública como, por ejemplo, agentes migratorios? Bueno, ellos tienen requerimientos, sobre todo los funcionarios que están bajo una orden directa al estilo militar, policial, van a tener que seguir las órdenes. Los que no quieran seguir las órdenes simplemente van a tener que irse o van a tener que renunciar. Y luego está la posición en donde la conciencia, tienes que tomar una decisión de acuerdo a tus principios, a tus valores. Entonces, yo creo que es algo que los ciudadanos acá en Estados Unidos están en una lucha interna muy. William, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este análisis y su tiempo aquí en France 24. Ha sido un placer. Muchas gracias. Breve pausa, enseguida regresamos.